La polémica está servida, y el universo del periodismo del corazón se ha visto sacudido por un enfrentamiento dialéctico de alto voltaje entre dos pesos pesados de la crónica social: Antonio Rossi y Alessandro Lecchio. La chispa que encendió este incendio mediático fue la reciente aparición en portada de la pareja formada por Alejandra Rubio y Carlo Costanza, una imagen que ha generado un sinfín de especulaciones y debates sobre su autenticidad. Se ha insinuado en diversos círculos que estas instantáneas podrían ser parte de un montaje o un posado pactado, una acusación recurrente en el mundo de la prensa rosa que a menudo persigue a Alejandra Rubio y Carlo Costanza. Este señalamiento ha provocado un acalorado altercado entre Rossi y Lecchio, con argumentos contundentes y una tensión palpable que ha mantenido en vilo a los espectadores. La controversia gira en torno a si la pareja, especialmente Alejandra Rubio, ha orquestado estas apariciones para su propio beneficio mediático, un tema que ha sido el epicentro de la discusión entre ambos colaboradores. Las posturas son opuestas y las fuentes de información de cada uno han sido puestas en tela de juicio, lo que ha elevado el tono del debate a niveles insospechados. La audiencia ha sido testigo de un auténtico duelo de titanes, donde cada uno defendía su versión con vehemencia, dejando en el aire la pregunta de quién posee la verdad en este embrollo. La discusión se ha centrado en la credibilidad de las fuentes y la interpretación de los hechos, con Lecchio insistiendo en su dilatada experiencia en el sector para respaldar su punto de vista, mientras que Rossi se ha apoyado en la información recabada por sus propios contactos. Este choque de narrativas ha puesto de manifiesto la complejidad de la información en el ámbito de la farándula, donde la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. La esencia de la contienda reside en la naturaleza de las fotografías que muestran a Alejandra Rubio y Carlo Costanza en actitudes cariñosas, generando una disyuntiva entre quienes las consideran espontáneas y quienes las tachan de estratégicamente planificadas. Este tipo de situaciones no son nuevas para Alejandra Rubio, quien en los últimos tiempos ha sido objeto de escrutinio por la forma en que gestiona sus apariciones públicas, especialmente en relación con su vínculo con la familia de Carlo. Se ha observado una notable diferencia en su actividad en redes sociales. Mientras que comparte con profusión momentos junto a Carlo o sus allegados, muestra una reserva considerable cuando se trata de su propia familia, en particular con su madre. Esta pauta ha sido interpretada por algunos como una estrategia calculada para priorizar la visibilidad con la familia de Costanza, lo que ha alimentado las sospechas sobre la autenticidad de sus relaciones mediáticas. La percepción general es que Alejandra es sumamente meticulosa y atenta a los detalles cuando interactúa con el entorno de Carlo, en contraste con una aparente despreocupación o menor interés por exhibir su vida familiar más cercana. La disparidad en el trato y la difusión de imágenes ha sido un punto clave en el debate, sugiriendo que hay un propósito detrás de estas elecciones. Esta diferencia de comportamiento ha sido un pilar fundamental en la argumentación de Alessandro Lecchio, quien ha utilizado este patrón para respaldar su teoría sobre la supuesta naturaleza pactada de las fotografías. La polémica se intensifica al considerar cómo estas elecciones influyen en la percepción pública de Alejandra Rubio, quien se ve obligada a navegar entre las expectativas de su audiencia y las realidades de su vida personal y mediática. La trama se enreda aún más con la intervención de Carlo Costanza, cuya respuesta a las insinuaciones de montaje ha sido el epicentro de la controversia. Antes de adentrarnos en el explosivo cara a cara entre Antonio Rossi y Alessandro Lecchio, es crucial analizar las declaraciones de Carlo. La pregunta sobre si su interacción en Ibiza con Alejandra y su familia política fue orquestada para los medios, o si fue un encuentro genuino, ha sido un tema candente. La insistencia de algunos en que debería haber una muestra pública de cariño hacia su propia madre, como una simple foto en una cena, ha añadido leña al fuego. Sin embargo, se ha señalado que Carlo tampoco ha mostrado este tipo de gestos con Mar Flores en situaciones similares, lo que relativiza la crítica. No obstante, las vacaciones recientes y la imagen de la paella familiar, donde Mar etiquetó a Alejandra, sugieren una dinámica diferente, una casualidad que ha cobrado relevancia mediática. La argumentación de Antonio Rossi se ha centrado en que, si bien la situación puede parecer natural, la presencia de Alejandra con la familia de Carlo es indudablemente más visible y cuidadosamente documentada que su interacción con su propia familia. Esta disparidad es innegable y ha sido observada por todos, desde la visita a la casa de Carlo hasta la frecuencia con la que se les ve juntos en contraste con la escasez de imágenes de Carlo con su propia madre, como bien señalaba Antonio.
La novedad y el carácter inusual de estas apariciones son lo que las hace noticiables, y en última instancia, el hecho de que el hijo haya unido a Carlo y a su madre de una manera más prominente es lo que realmente ha capturado la atención del público y los medios de comunicación. Esta unión, en particular, ha sido un elemento de gran peso en la narrativa mediática. El epicentro de la discusión se desplaza hacia el rifirrafe entre Antonio Rossi y Alessandro Lecchio, que se desató a raíz de la portada donde Alejandra Rubio y Carlo Costanza aparecían juntos en la playa. El quid de la cuestión era si esta imagen era un posado pactado o una instantánea espontánea, una pregunta que generó una fuerte fricción entre ambos colaboradores. La defensa de Carlo Costanza sobre la autenticidad de las fotografías fue el detonante. Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de montaje, Carlo respondió con indiferencia, restando importancia a las afirmaciones de Lecchio. Su actitud aparentemente ajena a la controversia solo avivó la llama. El fotógrafo que capturó las imágenes también desmintió cualquier acuerdo, lo que complicó aún más la situación. Sin embargo, Lecchio, con su vasta experiencia en el mundo de la prensa rosa, insistió en su convicción de que se trataba de un montaje, un pactado robado como lo calificó. Este choque de versiones marcó el inicio de la confrontación, pero el conflicto no se limitó a la naturaleza de las fotos. La discusión escaló cuando Lecchio comenzó a cuestionar las fuentes de información de Antonio Rossi, insinuando que carecían de fiabilidad. Esta acusación directa sobre la credibilidad de Rossi encendió la mecha de la ira. La tensión se hizo palpable, con Rossi defendiendo la veracidad de sus informaciones y Lecchio aferrándose a su experiencia para desacreditar a su colega. El ambiente se volvió irrespirable, y el público fue testigo de un auténtico duelo de egos y argumentos, donde cada uno luchaba por imponer su verdad en un terreno minado de acusaciones y descalificaciones. Recuerda que para no perderte ningún detalle de estos apasionantes debates, es fundamental que te suscribas a Alerta Rosa. La tensión en el plató alcanzó su punto álgido cuando Antonio Rossi optó por la ironía como arma, una táctica que paradójicamente generó más risas que comprensión, llevando a algunos a malinterpretar su postura. Él, con su característico estilo, intentó aclarar que su intención era simplemente presentar la información sobre la mesa, sin ánimo de generar confrontación, y que no todo debe tomarse a la tremenda. Sin embargo, la discusión viró hacia la credibilidad de las fuentes, un terreno pantanoso en el periodismo del corazón. Rossi, en un intento por validar su información sobre la venta de las fotos por parte de Carlo Costanza, recurrió a un precedente que, según él, demostraba la fiabilidad de su informante. Mencionó que la misma fuente que le había revelado la venta de las fotos fue la que le advirtió sobre la compra de un test de embarazo por parte de Alejandra Rubio. Este último detalle, aunque negado enérgicamente por Alejandra en su momento, se confirmó 2 semanas después con una exclusiva en una revista. Este paralelismo, sin embargo, no fue suficiente para disuadir a Alessandro Lecchio, quien argumentó que un acierto pasado no garantiza la veracidad de todas las informaciones futuras de una fuente. Lecchio insistió en que el hecho de que una predicción se cumpla no convierte a la fuente en infalible, dejando en el aire la duda sobre la exactitud de los datos que Rossi manejaba. El debate se centró en la lógica de la evidencia, con Lecchio subrayando que no se puede inferir la verdad de una afirmación basándose únicamente en el éxito de una predicción anterior. Esta discordia sobre la validez de las fuentes fue un punto de inflexión en la discusión, llevando a ambos a un callejón sin salida argumental. La discusión sobre la credibilidad de las fuentes se intensificó, con Alessandro Lecchio insistiendo en su postura y Antonio Rossi defendiendo la veracidad de sus informaciones. Lecchio, remitiéndose a las declaraciones previas de Alejandra Rubio en el plató, donde había negado un embarazo tras un test negativo, intentó desacreditar la fuente de Rossi. Sin embargo, Rossi se mantuvo firme, replicando que más allá de las explicaciones de Alejandra, los hechos eran los que eran. El test de embarazo había sido real y la exclusiva posterior lo confirmaba. La secuencia de eventos, según Rossi, validaba la fiabilidad de su informante. En este punto, la discusión se desvió hacia la cuestión principal: si las fotos de Carlo Costanza y Alejandra Rubio eran o no un montaje. Rossi, con convicción, afirmó que Carlo no había vendido nada, que las fotos eran robadas y que nadie se había beneficiado económicamente de ellas. Insistió en que la verdad era que no había habido pacto ni engaño por parte de ninguno de los dos. La realidad de los hechos son estas, sentenció, dejando claro que, a su juicio, las especulaciones de Lecchio carecían de fundamento. La confrontación alcanzó un punto álgido cuando Rossi acusó directamente a Lecchio de negar sus afirmaciones, lo que implicaba poner en duda la veracidad de las fuentes de Lecchio.
No es verdad, no ha pactado, por lo cual está diciendo que sus fuentes mienten, espetó Rossi, elevando el tono de la discusión y llevando el debate a un terreno personal sobre la honestidad de la información manejada por cada uno. La acusación de Rossi fue un golpe bajo, insinuando que Lecchio estaba difundiendo información falsa, lo que desató una nueva oleada de réplicas y contrarréplicas en el tenso ambiente del programa. El enfrentamiento alcanzó un punto de no retorno cuando Antonio Rossi y Alessandro Lecchio se acusaron mutuamente de manejar datos distintos, cada uno aferrándose a su propia realidad. Rossi, con un tono desafiante, afirmó que él era quien manejaba la verdad, mientras que Lecchio se limitaba a respetar la versión de su colega, aunque sin compartirla. La discusión se centró entonces en la validez de las fuentes. Lecchio, con una lógica aplastante, planteó una pregunta crucial. Si el reportaje fotográfico fuera efectivamente pactado, ¿esperaría a alguien que el fotógrafo lo admitiera públicamente? La respuesta, obvia para muchos, es que un fotógrafo nunca revelaría un acuerdo de este tipo, al igual que los protagonistas, en este caso Alejandra Rubio y Carlo Costanza, negarían rotundamente cualquier tipo de pacto. La lógica detrás de esta argumentación es impecable. Un pactado robado por definición no puede ser reconocido. ¿Qué paparazzo iría por ahí diciendo que ha negociado con los personajes para obtener unas fotos y que se han repartido las ganancias? La imparcialidad del fotógrafo en estos casos es, como mínimo, cuestionable, ya que sus intereses comerciales y profesionales le impiden confesar la verdad si ésta implica un acuerdo secreto. La credibilidad del reportaje, por tanto, se ve comprometida desde el inicio. Este argumento de Lecchio es un pilar fundamental en su postura, pues pone en tela de juicio la autenticidad de las imágenes y la versión de los hechos que defienden Rossi y la pareja protagonista. La negación de un pacto es, en sí misma, una prueba de que si existiera se mantendría en secreto. La tensión en el plató era palpable, con Antonio Rossi y Alessandro Lecchio enfrascados en una disputa sobre la autenticidad de las imágenes. Rossi, visiblemente molesto, replicó que su fuente no era el fotógrafo, desmintiendo así la insinuación de Lecchio. La acusación directa sobre la fiabilidad de la fuente de Lecchio no se hizo esperar. Puesto a cuestionar al fotógrafo si quieres cuestionarlo, cuestiono yo tu fuente, que se lo ha inventado, espetó Rossi, elevando el tono de la confrontación. Esta afirmación rotunda implicaba que la información de Lecchio era infundada, una invención. La réplica de Lecchio no tardó en llegar, defendiendo la validez de su informante y señalando la disparidad de opiniones entre ambos. La discusión se tornó personal, con Rossi acusando indirectamente a Lecchio de llevar al programa informaciones que no eran verídicas. La disputa se centró entonces en la autoridad de cada uno para dictar la verdad. Rossi, con su voz en alza, cuestionó la prosopopeya de Lecchio, su tono de única verdad como si fuera una figura infalible. No, yo respeto tu fuente, tú respeta la mía, le replicó Rossi, intentando establecer un equilibrio en la discusión. Sin embargo, la tensión era demasiado alta para un acuerdo. Rossi insistió en la fiabilidad de su fuente, remarcando que la misma persona que le había informado sobre el test de embarazo de Alejandra Rubio, información que luego se confirmó con la exclusiva de la revista, era la que le había revelado lo de las fotos de Carlo Costanza. Este antecedente para Rossi era prueba suficiente de la veracidad de sus datos. Para mí sí es fiable porque luego se constató, sentenció, dejando claro que su postura era inamovible. Para no perderte los giros inesperados de estos debates, no olvides suscribirte a Alerta Rosa. La confrontación dialéctica alcanzó su punto más álgido, con ambos colaboradores aferrándose a sus respectivas fuentes y negándose a ceder un ápice. Antonio Rossi, visiblemente exasperado, intentó zanjar la discusión invocando el respeto mutuo por las informaciones que cada uno manejaba. Sin embargo, la interrupción de Alessandro Lecchio lo llevó a un límite. Si tú presupones que mi fuente encima es un fotógrafo que no lo es y la cuestionas, no, déjame ahora terminar, insistió Rossi, defendiendo la integridad de su informante. La acusación de Lecchio, que insinuaba que la fuente de Rossi era el fotógrafo, y por ende, su información estaba sesgada, había encendido la mecha. Rossi, con vehemencia, argumentó que Lecchio había puesto en duda la veracidad de la información que un fotógrafo puede proporcionar, lo que le daba derecho a cuestionar, con la misma contundencia, la fuente de Lecchio. La discusión se estancó en un punto muerto, reconociendo ambos que no llegarían a un consenso. No vamos a llegar a ningún punto, admitieron, dando por zanjada la estéril confrontación. Sin embargo, el debate dejó en el aire una serie de interrogantes cruciales para la audiencia. La primera y más importante fue la portada de Alejandra Rubio y Carlo Costanza, un montaje orquestado. Un asunto que, como bien señalaron los colaboradores, ambos negarán hasta la saciedad, alegando que no venden su vida privada a los medios.
La segunda pregunta que resuena con fuerza es: ¿quién tiene la razón en este pulso mediático, Alessandro Lecchio o Antonio Rossi? La respuesta queda en manos del público, que debe sopesar los argumentos presentados por cada uno. La controversia persiste en el aire, y la pregunta fundamental que resuena entre los espectadores es si la reciente portada de Alejandra Rubio y Carlo Costanza es fruto de un genuino amor o de un ingenioso montaje mediático. Es predecible que los protagonistas de esta historia, Alejandra Rubio y Carlo Costanza, negarán categóricamente cualquier tipo de pacto o acuerdo con la prensa. Su argumento constante es que no comercian con su vida privada, una postura que mantienen con firmeza ante cualquier insinuación de posado robado o montaje. Sin embargo, la duda ya está sembrada en el imaginario colectivo, alimentada por las acaloradas discusiones entre expertos en crónica social como Alessandro Lecchio y Antonio Rossi. La credibilidad de la información en el mundo del corazón es un terreno resbaladizo, donde las versiones difieren y las fuentes son constantemente puestas en tela de juicio. El público, en última instancia, es el que debe formarse su propia opinión, basándose en los argumentos presentados por cada una de las partes. Se inclina la balanza hacia la experiencia y el escepticismo de Lecchio, quien insiste en que las apariencias engañan y que ciertos robados son, en realidad, cuidadosamente orquestados. ¿O acaso la balanza se decanta por la vehemencia de Rossi, quien defiende la espontaneidad de las imágenes y la fiabilidad de sus informantes? La decisión final recae en cada individuo, que deberá sopesar las pruebas y las interpretaciones para determinar su propia verdad en este enrevesado entramado de fama, romance y espectáculo. Te animamos a que dejes tu opinión en los comentarios y te suscribas a Alerta Rosa para estar al tanto de todas las novedades y seguir de cerca los debates más candentes. Un beso enorme y un saludo.